El sonido del tráfico matutino se colaba por las ventanas del pequeño departamento en la colonia Narvarte. Julia preparaba café mientras observaba a Valeria desde la cocina. Su hija, de 23 años, había llegado la noche anterior con noticias que, aunque envueltas en sonrisas, guardaban una sorpresa que le oprimía el pecho. «Mamá, quiero que hablemos esta noche». Algo importante, había dicho Valeria, dejando su maleta en la entrada. Ahora, sentada en la sala, con su tablet sobre las piernas, Valeria hojeaba fotos de vestidos de novia. El brillo en sus ojos le recordaba a Julia a aquella niña que soñaba con cuentos de princesas. Pero los cuentos cambian con los años. ¿Y entonces?, preguntó Julia, sentándose frente a ella con 2 tazas de café. ¿Qué era eso tan importante? Valeria dejó la tablet sobre la mesa y tomó aire. «Es sobre la boda, mamá. Quiero que Javier me lleve al altar». Julia no respondió de inmediato. Su mano tembló apenas, pero logró mantener la taza firme. El vapor del café subía entre ellas, como una barrera silenciosa. «¿Javier?», repitió, buscando no sonar herida. «¿Tu padrastro?». Valeria asintió, con una sonrisa nerviosa. «Sí. Tú sabes lo importante que ha sido para mí. Estuvo presente cuando papá se fue, cuando me gradué, él ha estado en todos los momentos grandes de mi vida. Me parece justo». Las palabras se clavaron en el pecho de Julia como espinas. Había criado sola a Valeria durante 8 años antes de conocer a Javier. Había trabajado dobles turnos, renunciado a sueños, enfrentado enfermedades sin nadie más. Y ahora, su hija elegía a otro para ese momento tan simbólico. ¿Y yo?, preguntó con voz baja. Valeria bajó la mirada. «Mamá, tú también eres parte. Pero, es algo simbólico. No cambia lo que siento por ti». Julia asintió lentamente. No lloró. No alzó la voz. Solo se levantó, llevó su taza a la cocina y miró por la ventana mientras la ciudad se despertaba. Pero dentro de ella, algo se rompía en silencio. Durante el resto del día, Julia fingió normalidad. Llamó a una clienta para confirmar una prueba de vestido, trabajaba como modista desde casa, y organizó su mesa de costura con una precisión meticulosa. Pero su mente no salía del mismo punto: Javier me llevará al altar. Una frase tan simple, pero tan cargada de significados. Por la tarde, Javier llegó del trabajo. Siempre cortés, siempre atento. Saludó a Julia con un beso en la mejilla y a Valeria con un abrazo cálido. Traía una bolsa con pan dulce y café, como solía hacer los viernes. Pero para Julia, esa rutina ya no tenía el mismo sabor. ¿Todo bien?, le preguntó Javier mientras se servía un café. Julia asintió con una sonrisa ensayada. No iba a discutirlo delante de Valeria. No esa noche. Más tarde, ya en su habitación, Julia abrió una vieja caja guardada en el closet. Fotos de Valeria de pequeña, su primer día de escuela, la Navidad en casa de su madre, aquella vez que ambas durmieron en el suelo cuando no podían pagar la renta. Cada imagen era un testimonio de lo vivido, de lo superado, de lo compartido. Cerró la caja y tomó su celular. Abrió la conversación con Valeria, dudó, y luego escribió. No quiero discutir. Solo necesito entender por qué sentiste que Javier es más adecuado que yo para ese momento. Vio los 3 puntitos de escritura aparecer. Luego desaparecer. Aparecer otra vez. Y finalmente, llegó la respuesta. Mamá, no es que tú no seas adecuada. Es solo que él representa una parte de mí que tú no conoces. Una parte que me ayudó a sanar cosas que tú no sabías que dolían. Julia sintió un nudo en la garganta. ¿Cosas que dolían? ¿Qué había pasado que ella no había visto? Tal vez la ausencia no era solo física. Tal vez, en sus esfuerzos por sobrevivir, se había perdido momentos claves de la infancia de su hija. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Si Valeria había elegido a Javier, ella también podía elegir cómo vivir ese momento. No sería una figura decorativa en su propia historia. Si no la acompañaría al altar, haría algo más. Algo que nadie olvidaría. Ahora vamos a ver si todavía me subestiman, susurró, encendiendo su máquina de coser. La costura resonaba en el pequeño apartamento como un latido firme. Julia había comenzado a trabajar desde antes del amanecer.
Entre hilos blancos, telas de satén y encajes finos, algo más que un vestido tomaba forma, una declaración. Mientras tanto, Valeria vivía sus propios dilemas. Aunque se mantenía firme en su decisión, algo en el tono de su madre la noche anterior la había inquietado. Julia no era una mujer dramática ni propensa a chantajes emocionales. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Esa tarde, Valeria salió con Javier a visitar la iglesia donde se celebraría la ceremonia. El padre Ramiro, un hombre afable con años de experiencia, los recibió con calidez. «Entonces, ¿será usted quien la lleve al altar?», preguntó mirando a Javier. «Sí, si mi hija lo permite», respondió él, sonriendo a Valeria. Pero el sacerdote notó cierta vacilación en su mirada. Valeria asintió, aunque no con el mismo entusiasmo de días atrás. El comentario de su madre le rondaba la mente: «Solo necesito entender por qué sentiste que Javier es más adecuado que yo para ese momento». Esa noche, Julia terminó su obra, un vestido completamente blanco, elegante pero simple, con detalles bordados a mano que contaban una historia, la suya y la de Valeria. En cada costura había un recuerdo: el primer uniforme escolar, los disfraces que le hacía cuando niña, las sábanas que cosía cuando no podían pagar otras. Era un vestido lleno de símbolos, pero no le dijo nada a nadie. Solo lo colgó en una percha y lo cubrió con un tul. A la mañana siguiente, mientras Valeria desayunaba, Julia se le acercó con firmeza, pero sin rencor. «Quiero darte esto», dijo, entregándole una carta. Valeria la tomó con manos inseguras. Era una hoja doblada con cuidado. Al abrirla, encontró una nota escrita a mano. «No me elegiste para llevarte al altar, y está bien. Pero este vestido lo hice yo, con cada pedazo de nuestra historia. Si decides usarlo, sabré que aún estoy contigo, aunque sea en silencio. Si no, igual sabré que te amo, pase lo que pase». Valeria se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Julia no esperaba respuesta. Volvió a su cuarto y cerró la puerta. Valeria permaneció un largo rato sentada, con la carta en las manos. El peso de las palabras de su madre era más profundo de lo que había imaginado. No era una súplica, ni un reproche. Era amor puro, ofrecido con dignidad. Se levantó con el vestido aún cubierto, lo llevó hasta su habitación y lo colgó frente al espejo. Esa noche, conversó con Javier. En la sala silenciosa, las palabras salieron con sinceridad. «Javi, ¿alguna vez pensaste que mi mamá se sintiera desplazada?». Él la miró con ternura. «Claro. Pero también pensé que era tu decisión, no mía. Y que debías hacer lo que sintieras correcto». Valeria bajó la mirada. «Es que ahora no sé qué es lo correcto. Siento que estoy partiendo mi vida en dos, como si no pudiera unir lo que tú y ella representan». Javier tomó su mano. «Tu madre y yo no estamos en competencia, ¿vale? Ella te dio la vida. Yo solo traté de acompañarte en ella». Esas palabras le dieron claridad. Esa misma noche, Valeria tomó su celular y envió un mensaje a Julia. «Me gustaría que me acompañaras mañana a probarme el vestido. Solo tú y yo. Como cuando era niña y soñábamos juntas». Julia leyó el mensaje sola, en su cama, con lágrimas cayendo en silencio. No respondió de inmediato. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo. Sentía algo parecido a la paz, y también a esperanza. A la mañana siguiente, ambas salieron juntas hacia el centro. Julia no preguntó nada, no presionó. Solo la ayudó a ajustar el vestido frente al espejo. Valeria se miró con detenimiento. Se veía hermosa, pero más allá de eso, se sentía entera. «¿Sabes algo, mamá?», dijo, girándose hacia ella. «Creo que sí quiero que me lleves tú». Julia la miró sorprendida. «¿Estás segura?». «Más que nunca. Javier ha sido parte de mi camino, pero tú lo iniciaste. Me diste base, fuerza, coraje. No quiero que ese momento simbólico borre todo eso. Quiero que lo honre». Julia la abrazó sin decir palabra. Solo la apretó fuerte, como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. En ese instante, ambas comprendieron que ninguna ceremonia tenía más valor que la historia que compartían. Y que a veces, solo se trata de mirar más allá del orgullo para ver el amor que siempre estuvo ahí. Los días previos a la boda se llenaron de una calma distinta. Julia y Valeria compartían tiempo entre ajustes finales del vestido,
listas de invitados y pequeños detalles que antes parecían insignificantes, pero ahora tenían otro sabor. Había una suavidad en el trato, un cuidado recíproco que venía del entendimiento alcanzado. Javier, por su parte, no mostró ningún rastro de orgullo herido. Cuando Valeria le contó su decisión, solo le tomó la mano y sonrió. Me parece perfecto, Vale. Es tu madre. Siempre fue ella. En el fondo, él también había sentido que algo no cuadraba del todo. Aunque adoraba a Valeria como si fuera su hija, siempre supo cuál era su lugar. Y ese gesto de ella, devolviéndole el espacio a Julia, lo hizo admirarla aún más. El día de la boda amaneció con un cielo despejado. La iglesia de San Juan Bautista, en Coyoacán, resplandecía bajo la luz del sol. Afuera, familiares y amigos comenzaban a llegar, muchos conmovidos al ver a Julia esperando a Valeria en la entrada, vestida con un traje discreto y elegante, con los ojos brillando de emoción contenida. Dentro del auto, Valeria respiraba profundamente mientras sostenía el ramo. A su lado, Julia la observaba con ternura. Estás hermosa, hija. Gracias, por estar aquí, respondió Valeria, con voz entrecortada. Siempre estuve. Solo necesitabas recordarlo. El auto se detuvo. La música comenzó a sonar suavemente en la iglesia. Julia bajó primero, y luego ayudó a Valeria a acomodar la cola del vestido. Los flashes de los teléfonos comenzaron a brillar, pero ellas solo se miraban la una a la otra. Al dar los primeros pasos por el pasillo central, la emoción fue colectiva. Algunos no sabían toda la historia, pero bastaba verlas para entender que ese momento significaba algo más profundo que una entrada tradicional. Era una redención. Una forma de sanar heridas antiguas sin necesidad de palabras grandilocuentes. Valeria llegó al altar con lágrimas en los ojos. Tomó las manos de su futuro esposo, Andrés, y sonrió como nunca. Julia dio un paso atrás, se sentó en el primer banco y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Mientras el sacerdote iniciaba la ceremonia, Julia revivía en su mente los años que la habían llevado hasta ese momento. Las noches sin dormir, las visitas al médico con Valeria en brazos, los cumpleaños con pasteles hechos en casa, los silencios llenos de miedo cuando no había dinero suficiente. Nada de eso fue en vano. Cada sacrificio, cada paso, había construido el camino que ahora recorría su hija, con fuerza y dignidad. En la iglesia, la ceremonia fluía con serenidad. Andrés, el novio, miraba a Valeria como si fuera la única persona en el mundo. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en paz. Cuando llegó el momento de los votos, Valeria pidió hacer una breve pausa. Volteó hacia los presentes, luego hacia Julia. Antes de continuar, quiero agradecer a alguien muy especial. Mamá, gracias por ser mi raíz, por luchar por mí cuando nadie más estaba. Elegirte para acompañarme hoy fue la decisión más importante de esta boda, y la más acertada. Julia cerró los ojos, conteniendo el llanto. Varios asistentes se limpiaban discretamente las lágrimas. La ceremonia concluyó con aplausos sinceros. Afuera, el cielo se mantenía claro y una suave brisa agitaba los árboles del jardín de la iglesia. La recepción se realizó en una casa antigua adaptada para eventos, rodeada de bugambilias y luces cálidas colgadas entre los árboles. Durante el brindis, Javier levantó su copa. Hoy no solo celebramos una unión, sino también el amor de una madre que nunca soltó la mano de su hija, ni siquiera cuando el camino fue cuesta arriba. Julia, este brindis también es por ti. Todos aplaudieron. Julia sonrió, ruborizada, pero profundamente conmovida. Más tarde, mientras Valeria y Andrés bailaban su primer vals como esposos, Julia los observaba desde una esquina. A su lado, Javier se acercó con una copa de vino. Gracias por dejarme ser parte de esta familia, incluso sin sangre de por medio. Julia lo miró y le respondió con sinceridad. Gracias por estar donde yo no pude estar siempre. Y por nunca intentar reemplazarme. Se quedaron en silencio, observando a Valeria, que giraba en medio de la pista con los ojos cerrados, como si flotara. Era su momento. Pero también, de alguna forma, era el de Julia. 2 semanas después de la boda, la casa volvió al silencio habitual. Valeria y Andrés partieron hacia Oaxaca para su luna de miel, y Julia retomó su rutina con una serenidad nueva. La máquina de coser volvió a sonar, pero ya no como escape, sino como elección. Sus manos cosían con calma, sin ansiedad, como si cada puntada respirara. Una tarde,
Mientras organizaba retazos de tela, recibió una videollamada de Valeria. Su hija aparecía sonriente, sentada frente a un mar de aguas tranquilas. «Mamá», exclamó. «¿Tienes un minuto?» «Claro, siempre para ti». Valeria giró la cámara y mostró una pequeña tienda de artesanías detrás de ella. «Mira esto», dijo, enfocando unos bordados típicos oaxaqueños. «Pensé en ti de inmediato. Están buscando a alguien que enseñe técnicas de costura tradicional, y pregunté si aceptaban colaboraciones. Me dieron un contacto. ¿Te interesaría?» Julia se quedó en silencio unos segundos. Ella nunca había salido a trabajar fuera de su taller. Siempre se mantuvo en la seguridad de su espacio, criando a Valeria sola, entre hilos y responsabilidades. Pero algo dentro de ella se encendió. ¿Crees que aún tengo algo que enseñar? Mamá, dijo Valeria, con los ojos brillando de orgullo, tú me enseñaste todo lo que soy. Claro que tienes mucho que dar al mundo. Julia sonrió, emocionada. Pues entonces, vamos a intentarlo. En los días siguientes, Julia se comunicó con los organizadores del Centro Cultural en Oaxaca. Intercambiaron ideas, acordaron una pequeña residencia de un mes, donde ella enseñaría técnicas de bordado personalizadas, combinadas con historias de vida. Era algo nuevo, pero también muy suyo. La noche antes de viajar, Javier pasó a despedirse. Aunque Julia y él ya no eran pareja, mantenían una relación cordial, casi fraternal. Me alegra verte tan decidida, dijo él. Te lo mereces. Julia asintió. Creo que por fin entendí que darlo todo por otros no significa desaparecerse. A veces, hay que volver a coser los pedazos propios también. Javier la abrazó, sin palabras. Y al soltarla, supo que esa mujer que tanto admiraba estaba por comenzar un nuevo capítulo. El viaje a Oaxaca fue como una bocanada de aire fresco. Al llegar, Julia sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. Las calles empedradas, los colores vivos en los muros, el aroma del pan de yema recién horneado, todo parecía susurrarle que aún había espacio para comenzar de nuevo. Durante las primeras clases, Julia se sintió torpe, fuera de lugar. Pero las mujeres que asistían, jóvenes, madres, abuelas, se conectaron de inmediato con su forma pausada de enseñar, con la historia que acompañaba cada hilo. No tardó en formarse un grupo estable. Pronto, no solo bordaban, compartían recuerdos, risas, silencios necesarios. Lo que comenzó como una clase de costura se transformó en un círculo de reconstrucción emocional. Cada puntada era una memoria tejida con intención. Una noche, al finalizar una sesión, una mujer mayor llamada Teresa se le acercó. Señora Julia, usted no solo nos enseñó a coser. Nos enseñó a ver lo que valemos. Julia la miró, conmovida. No supo qué responder. Solo tomó sus manos y asintió. Los días pasaron rápido. Al final del mes, organizaron una exposición con los trabajos del taller. Valeria y Andrés viajaron especialmente para verla. Al entrar al salón decorado con telas bordadas y fotos de las participantes, Valeria se quedó inmóvil unos segundos. Luego caminó hacia Julia y la abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Y yo de ti, respondió Julia. No por la boda, ni por elegirme, sino por convertirte en una mujer que escucha su corazón. De regreso a Ciudad de México, Julia volvió diferente. Más liviana, más abierta. Su taller seguía allí, pero ya no era solo un lugar de trabajo, se convirtió en un espacio comunitario donde otras mujeres venían a compartir, aprender y reinventarse. Valeria la visitaba seguido, a veces solo para sentarse y ver cómo su madre cosía. Entre ellas, no hacían falta grandes gestos. Habían aprendido que el amor verdadero se construye en los detalles. En estar. En quedarse. Y así, en un rincón sencillo de una ciudad inmensa, madre e hija seguían bordando juntas los capítulos que la vida les regalaba, una puntada a la vez.